Buenas tardes, nosotros somos Dale. estudiantes del... Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 17 de Julio de la carrera Mecánica Automotriz. Los integrantes que conformamos de este grupo somos Cobacango Olympic, Rosero Fernando, Pupiales Lenin, Hunda Cristian, Suárez Santiago. El tema que vamos a presentar es el amperímetro y pinzas amperímetras. ¿Qué es un amperímetro? El amperímetro es un aparato de medida utilizado para medir la intensidad o corriente eléctrica. Es el instrumento industrial más adecuado y usado para medir intensidades. Recibe su nombre de la unidad de medida para la corriente eléctrica, el amperio, y de meter de medida. Un amperio equivale a un columbio por segundo, el cual a su vez equivale a una intensidad de corriente de 6.241 por 10 a la 18. En la imagen podemos observar un amperímetro fijo. ¿Para qué sirve un amperímetro? Los materiales como amperímetros se procuran para calcular la fuerza de corrientes perpetuas en un circuito. Estos están adaptados a una resistencia que mientras más pequeña mejor, ya que así no producirá una caída de tensión apreciable en el aparato y la medición que se debe realizar de lo más exacta posible, y esto debe graduarse el amperímetro y ubicar en serie para que atravesado por la corriente. Los amperímetros son las herramientas ideales para los electricistas, así como también para personas dedicadas al control de equipos en lo referente al funcionamiento electrónico. Si un circuito eléctrico tiene pérdidas o fallas en el sistema de medición de amperaje, indicaría un diferencial con el cual puede establecer un punto de partida para detectar la ubicación exacta de la pérdida, realizando mediciones específicas en las diferentes partes del circuito. ¿Cómo funciona un amperímetro? El funcionamiento del amperímetro se basa en un principio de electromagnetismo, que en su forma más simple nos indica que cualquier corriente eléctrica que atraviesa un hilo conductor produce un campo magnético alrededor del mismo, cuya fuerza depende de la intensidad de la corriente que circula. El amperímetro se instala siempre en serie con el elemento cuya intensidad se desea conocer. Al estar en serie con el circuito eléctrico, es necesario, para que su influencia sea mínima, que su caída de tensión interna sea muy pequeña, por lo que su resistencia será también muy pequeña. Dependientemente el tipo de amperímetro con el que se cuente, el funcionamiento de él puede ser de dos maneras en lo referente a la medición de corriente. Medición A. Para amperímetros de tipo gancho, la medición de corriente se realiza sujetando con las pinzas del amperímetro el cable del cual se desea obtener el valor de flujo eléctrico. Medición B. Para medir amperímetros de tipo convencional, la medición consiste en un proceso más dificultoso, ya que se requiere abrir el circuito eléctrico a medir para poder conectar el amperímetro en serie, sin modificar el funcionamiento del circuito, pero pudiendo realizar una medición durante su conexión. Partes de un amperímetro. El galgómetro es un instrumento de medición de corriente compuesto de aguja indicadora, una bobina, un resorte y dos imanes que generalmente el campo magnético para provocar la oscilación de la aguja en el momento de realizar la medición. Al estar entre ellos conectada la bobina, que es quien se mueve según la corriente eléctrica y magnetismo. Las resistencias son de diferentes escalas según el amperímetro que se use y la medición a realizar. Están conectadas en paralelo a la bobina de esta manera.
reteniendo la bobina, la mayoría de la corriente, y dejando que solo una pase por la bobina y utilice la medición. La aguja se encarga de señalar el valor medido. El panel de lectura muestra el valor señalado por la aguja y la resistencia zoom. ¿Qué es una resistencia zoom? Generalmente la resistencia de un zoom es conocida con precisión y es utilizada para determinar la intensidad de corriente eléctrica que fluye a través de esta carga, mediante la medición de la diferente de tensión o voltaje a través de ella, valiéndose de ello de la ley de Ohm. A continuación. Tipos de amperímetros. Amperímetros analógicos. El funcionamiento de este tipo de amperímetros está basado en la aguja indicadora, la cual se detiene de manera analógica en el valor que se mide de la corriente en el circuito. En esta categoría entran los amperímetros técnicos y electromecánicos. Los amperímetros térmicos, basándose en la ley de Joule, es que establece que la corriente produce calor y que éste es proporcional al cuadrado de la corriente. Utilizan la dilatación de materiales conductores para la medición del flujo eléctrico. Electromecánicos. En este caso, el amperímetro funciona mediante el mecanismo del magnetismo entre bobinas e imanes. A continuación, mi compañero. Amperímetros digitales. Son instrumentos diseñados recientemente, perfeccionando las mediciones de manera digital y eliminando posibles errores de lectura obtenidos con amperímetros analógicos. En este caso, la medición se ve a través de una pantalla digital con valores numéricos, centésimas incluidas en varios casos. Además, las pantes móviles de los anticuados amperímetros se reemplazan en estos modelos con circuitos electrónicos. Pinza amperimétrica. Es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar un amperímetro clásico. El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente genera. Recibe el nombre de pinza porque consta de un sensor en forma de pinza que se abre y abraza el cable cuya corriente queremos medir. Este método evita abrir el circuito para efectuar la medida, así como las caídas de tensión que podría producir un instrumento clásico. El uso. Para utilizar una pinza hay que pasar un solo conductor a través de la sonda o utilizar sus dos polos disponibles. Si se pasa más de un conductor a través del bucle de medida, lo que se obtendrá será la suma vectorial de las corrientes que fluyen por los conductores y que dependen de la relación de fase entre las corrientes. Sirve para los cables de par trenzado. Si la pinza se cierra alrededor de un cable paralelo de dos conductores que alimentan un equipo en el que obviamente fluye la misma corriente por ambos conductores y de sentido o fase contraria, nos dará una lectura de cero. Por este motivo, las pinzas se venden también con un accesorio que se conecta entre la toma de corriente y el dispositivo a probar. El accesorio es básicamente una extensión corta con los dos conductores separados, de modo que la pinza se puede poner alrededor de un conductor. Las partes de una pinza son mordada transformada, gatillo, selector de funciones, terminal B da la corriente en voltios, terminal COM da la corriente en columpios, pulsador de tensión de lectura, visualizador, terminal da la corriente en ohmios y correa. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, ingeniero.